nosotros iniciamos los primeros pasos en el año 2002 con Sociedad Social Empresaria a nivel global, nos bajaron líneas, cosas que hasta ese momento no conocíamos, que no te diría adoptamos sino abrazamos. Nos pareció una visión muy interesante, muy importante, muy relevante si tenía visión de futuro. Y se produjo eso que vos mencionás, que en un momento claramente pasa a ser estratégico. ¿Por qué pasa a ser estratégico? Por múltiples razones que vamos a hablar seguramente durante la charla de hoy, pero porque puede tener influencia directamente en el público interno, en el público externo, en el consumidor, en los colegas, en las relaciones con todos los públicos. Es decir, cuando pasa a ser de esta manera quiero desarrollar esta compañía porque creo que es conveniente, no solamente con una mirada altruista, sino que es conveniente para la compañía en sí, darle un estatus estratégico. Entonces ahí fuimos avanzando desde el año 2002 a esta parte, con diversos programas que los seguimos mencionando. Al principio, por supuesto, con mucho foco en lo que es nuestro negocio, donde veíamos mayores posibilidades de influir, de hacer incidir y tener impacto, y nada más y nada menos que el mundo laboral, nada más y nada menos que las personas. Y eso con el tiempo lo fuimos ampliando no solamente con las personas en el sentido de poder acercar gente que estaba alejada del mundo laboral. Empezamos con jóvenes de bajos recursos, con mujeres que se habían retirado del trabajo por maternidad, por ejemplo, con refugiados, con mayores de 45, íbamos incorporando con la visión de que hay gente que está separada o alejada o sin posibilidades de incorporarse al mundo laboral con lo que eso implica, y que nosotros, por nuestra actividad, teníamos algo por hacer. Y será la percepción de que estamos haciendo las cosas correctas y con un buen futuro para la compañía y para la sociedad. Entonces, efectivamente, en un momento dado, no recuerdo bien qué año, incorporamos al área, a María Amelia en particular, Videla, al comité de dirección, para que cualquier discusión que se diera en ese ámbito, el comité de dirección, que puede ser operativa, económica, lo que fuera, financiera, de conducta, lo que fuera, tuviéramos la visión, no separáramos la visión de la sustentabilidad de la social. Y bueno, yo personalmente adherí fuertemente a esa idea y creo que es un norte muy interesante para desarrollar los negocios. Porque puede haber nortes parciales, ¿no? Obtener la máxima rentabilidad, crecer y comprar compañías, puede hacer muchas cosas, obtener la mayor cantidad de empleados, puede haber muchos objetivos, pero ¿cómo y para qué y por qué? Entonces me pareció que compré la idea, la realidad, de que es un factor determinante para el desarrollo de una compañía, y en mi carácter de número uno de la compañía la puse en primer lugar, con muy buen equipo, por suerte, y creo que fue un acierto para nuestra compañía. Y creo que hemos podido influenciar en otras empresas y en otros públicos, y agregando a esas iniciativas iniciales otras más ambiciosas o más, a veces no tan directamente vinculadas al mundo laboral, pero importantes para la realización de negocios de forma correcta y sustentable. Y bueno, eso nos permitió conversaciones con clientes, a veces exitosas, a veces no, después te cuento, pero en todo caso sí decidimos hacerlo de esa manera a partir de ese entonces. En nuestro caso particular, siendo Manpower Group una empresa de talento, yo te diría que tenemos una responsabilidad aún mayor en términos de sustentabilidad, sobre todo si entendemos que al final del partido la persona es el centro de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces,
El desarrollo de las personas y el desarrollo laboral de las personas, mirándolas desde una óptica integral, es una responsabilidad de todos los que trabajamos con los recursos humanos, con el capital humano. Puntualmente nosotros en los últimos años, en nuestras investigaciones y nuestros research, lo que venimos viendo es que la velocidad con la que va avanzando la tecnología está haciendo que hoy por hoy tengas un grupo de personas, un grupo de jóvenes que tienen una serie de competencias y de capacidades como para poder meterse en el mundo del trabajo, y un grupo de personas que, si las organizaciones y en conjunto con el sector público no hacen algo para introducirlas al mercado laboral, van a quedar afuera. Entonces es una responsabilidad enorme por parte de nuestras empresas poder activar políticas que incluyan a mayor cantidad de personas. Y esto abre un sinnúmero de oportunidades, no solamente para los jóvenes, sino también en la búsqueda de talento para otras personas que están o que históricamente estaban a lo mejor más relegadas. Por ejemplo, las personas con más de 45 años de edad, personas con discapacidad, las mujeres que normalmente suelen integrar la base de la pirámide de las organizaciones, pero tienen un techo de cristal y no pueden llegar a las posiciones jerárquicas. Bueno, en todo eso hay una enorme responsabilidad por parte de empresas como la nuestra, que se dedican al talento y al capital humano, para hacer docencia y hacer punta de lanza en prácticas de sustentabilidad. Bueno, yo te diría que es fundamental. Hace unos años nosotros certificamos con el IAE en una metodología que está internacionalmente aceptada, qué tan integradas estaban nuestras políticas de conciliación de vida laboral con vida familiar, y eso nos permitió a nosotros entender qué acciones y qué planes de acciones debíamos hacer para internalizar dentro de nuestra cultura todas estas prácticas que habitualmente nosotros teníamos. Generamos un comité integrado por distintos sectores dentro de la organización, equipos del comité de dirección, pero también gerentes, gente de la línea, y todos juntos trabajando en función de esta información que nos había dado la certificación, con un objetivo bien claro, que era no tener políticas cristalizadas pero que no se usaran, sino más bien generar un medio ambiente, un entorno que nos permitiera poder desarrollar un equilibrio entre lo que demanda el negocio y las necesidades de las personas. Hace poquito volvimos a certificar, en el 2017 volvimos a certificar. De las 3 empresas que hay en Argentina que certificaron hace unos años en el IFRAI, nosotros somos la primera que ha vuelto a revalidar títulos, y eso nos ha permitido medir la evolución, y es una herramienta extraordinaria porque nos permite entender cómo el trabajo que hicimos durante estos años ha impactado de manera directa en nuestra cultura. Por ejemplo, datos que son sumamente interesantes. Mientras que más o menos un 60% de los varones en la primera medición entendían que era importante o miraban con buenos ojos que las personas pudieran tomarse licencias prolongadas más allá de lo que pide la ley para determinadas situaciones familiares, personales, etc. Hoy prácticamente casi el 100% de nuestros líderes varones entienden de que esta es una necesidad que tiene que internalizarse. Bueno, y así un montón de prácticas que hemos podido entender de qué manera se han ido incorporando en nuestra cultura y de qué otras prácticas disparan oportunidades para nuestra organización.
No me animo a decir exactamente en qué magnitud podemos estar mejor, pero creo que estamos algo mejor. No sé si tanto en los hechos como en la conciencia, pero por ahí se empieza. En cuanto a la mujer me refiero. Y yo aventuro que no va a ser un movimiento muy lento ese cambio. Creo que va a ser muy fuerte, porque es muy importante y porque, bueno, porque no solamente lo necesita la sociedad, sino que la justicia lo necesita la mujer para desarrollarse, lo necesita todo, y creo que todos coinciden, y me parece que se va a avanzar mucho en ese aspecto. También creo que se ha avanzado en el tema de discapacidad. Creo que hay más empresas que ponen foco en eso y que quieren que no sea una barrera. Pero insisto, no tengo seguridades estadísticas, pero tengo la percepción de que cada vez hay más, se habla más del tema con las empresas, les ha llegado más información por parte de las organizaciones, etcétera, y están propensas a dar lugar a eso. Además, estamos en un mundo que, como decía Luis, de escasez de talento, hay que empezar a buscar alternativas, así que aunque sea por necesidad, alguna va a tener que abrir una ventanita que antes no abría. Trabajo infantil creo que es una... No tengo conocimiento exactamente de la magnitud que tiene, creo que pasa más por las regulaciones y los controles, porque eso ya es directamente ilegal. Claro. Entonces, me parece que, por supuesto, que las empresas que tienen esas prácticas no deberían tenerlas. Es difícil influenciar en ellos, sino por imperio de la ley de control. Así que creo que son distintas facetas. ¿Cómo lo veo hacia adelante? Y adelante lo veo según cómo se sigue encarando. Viene muy bien todo lo que hace la prensa dedicada en particular, y todo lo que se está hablando, y las experiencias del mundo, que cada vez es más frecuente oír de conversaciones sobre estas cosas. Pero acá es la parte empresaria la que hace el cambio, ¿no? Y como creo que hablamos una vez, yo creo que, por ejemplo, es un tema que hay muchas empresas, que conocemos todos, que tienen algunas de estas cosas en sus políticas de sustentabilidad o de responsabilidad social empresaria, pero no creo que, por ejemplo, ninguna cámara tenga una subcomisión de sustentabilidad, ni que se discuta eso. Se discutan los intereses económicos o políticos de las actividades, y todavía no se visualiza que esto es clave, estratégico para sus actividades y para sus empresas. En eso sería interesante poner mucho foco de trabajo en que haya un espacio dentro de las cámaras que nuclean a tantas empresas de distintas actividades, un espacio que al principio podrá ser pequeño, pero que puede ir creciendo, y que las pueden dar las mismas empresas que hoy conocemos que están en distintas cámaras. Es una minoría, pero que son importantes. Bueno, yo creo que esas reiteraciones cíclicas no implican que nada cambie. Es decir, la proporción de empresas que tal vez estaban en condiciones de repetir esa crisis, tal vez son mucho menos, pero uno que entró en crisis. Yo creo que algo de eso ha pasado. No la solución final de que no ocurran esas crisis o esas conductas o esos comportamientos que tanto daño van a hacer a la sociedad. Pero creo que hay una evolución, y la competitividad es muy importante. Y nosotros empezamos en el 2002, y después vimos competidores muy importantes que empezaron unos añitos después, otros un añito después, otros 2 añitos después, y bueno, y nosotros somos 4 o 5 que ponemos foco en esto. Y yo creo que ha sido por competitividad, en alguna medida, también por convicciones, no lo voy a negar, pero si alguna empresa decide
ponerle foco a esto, y ponerle foco a esto es su manera de dirigir su compañía para poder competir, pero bienvenido sea. Está reconociendo que es válido para su estrategia. Continuando un poco lo que decía Alfredo, yo creo que más allá de las crisis que habitualmente nosotros vemos, me parece que lo más importante es entender cómo el sistema va generando sus propios anticuerpos para prevenirlos, ¿no? Yo veo una enorme evolución en todo lo que es compliance y prácticas de compliance dentro de las organizaciones, cómo se han profesionalizado las áreas, cómo están trabajando de manera muy integrada lo que es compliance con sustentabilidad, casi como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, me parece que esos anticuerpos que van generando las organizaciones son las que te permiten a veces no evitar situaciones de desvío, pero por lo menos contenerlas y corregirlas rápidamente, que antes eso no ocurría, y eso me parece que es vital. Y por el otro lado, la normativa que acompañe a las empresas que deciden ir en este camino, yo creo que es fundamental. En ese sentido, la OIT ha trabajado muchísimo en el concepto de trabajo decente, en el concepto de flexiseguridad, es decir, entender los requerimientos que tiene hoy el mercado laboral, entender cómo hoy los jóvenes están visualizando el trabajo del futuro. Vos fíjate, por ejemplo, que los chicos que están ingresando hoy al mercado laboral, el 65% de los trabajos que van a tener todavía no se inventaron. Entonces, es imperativo que las normas que se vayan creando para poder introducir estas nuevas modalidades de contratación, por un lado, se adapten a esta nueva realidad, pero al mismo tiempo les dé seguridad a la gente. Y yo creo que por ahí pasa un poco el gran eje de trabajo sobre el que las empresas tenemos que colaborar con el sector público para desarrollar políticas que sean sustentables. Yo creo que es real, es difícil comparar sectores y historia pasada y historia reciente, pero cuando nosotros leemos esta encuesta por un puntito que estamos hablando nada más de la parte de familiarmente responsable, y vemos una reacción tan positiva y de adhesión de parte de gerentes y líderes, jefes de la compañía, decimos, pues si estas personas que trabajan para la compañía, trabajan con nosotros, sienten eso y valoran eso, y un apego mayor hacia la organización deben tener. Entonces creo que la empresa haga las cosas bien, haga las cosas correctamente y sea ese un valor que la gente reconozca, necesariamente tiene que mejorar los términos de rotación o de permanencia. Es difícil tener números, sobre todo generales, pero a nosotros los números que tenemos nos dan muy favorablemente. Coincidente con lo que dice Alfredo, cuando nosotros empezamos a cruzar nuestros estudios globales con nuestra propia realidad local, es increíble cómo hay una extraordinaria coincidencia en cómo ha ido evolucionando nuestra encuesta de clima laboral, que es una encuesta que nosotros hacemos todos los años, en donde se mide el nivel de compromiso que tiene la gente. Entonces, cuando nosotros cruzamos las curvas, ¿no?, de ese nivel de compromiso con este nivel de incorporación de prácticas de equilibrio y de integración entre la vida personal y la vida familiar, es increíble cómo a medida que se van internalizando esas prácticas y los líderes las van incorporando como una forma de trabajo, aumenta el nivel de compromiso. Es muy difícil poder establecer una relación causal directa, pero claramente hay una relación entre ambos indicadores. Y por el otro lado, cuando vamos a ver qué es lo que dice el mercado, nos encontramos con que en las encuestas y en las investigaciones que hace Manpower Group a nivel global y también en Argentina, forma parte del universo encuestado,
Los jóvenes, los millennials, tienen como dentro de sus prioridades a la hora de elegir cuál es la empresa en la cual quieren trabajar, los valores, la identidad entre los valores de ellos con la empresa en la cual quieren trabajar. Con lo cual, hoy por hoy, las empresas que realmente están buscando y necesitan conseguir talento, si no tienen una práctica sólida de ser consistente entre lo que dice, entre los valores que promueve y lo que hace, y muy difícilmente puedan conseguir el talento que necesitan. Vos fíjate que en un estudio reciente que hicimos, le preguntábamos a los empleadores qué tanto iba a impactar en su empleabilidad, en sus nóminas, la digitalización. Y fíjate que llamativamente, en todas partes del mundo, prácticamente el 90% de los empleadores dijeron que iba a impactar. Sin embargo, en muchísimos países, incluyendo en Argentina, se dijo que iba a impactar favorablemente, que iba a crearse empleo, porque la cantidad de nuevas oportunidades laborales, la cantidad de talento que es necesario para poder afrontar esta revolución de la digitalización, hace que más que destruir empleos, lo que está ocurriendo es un cambio en la forma de conseguir talento. El desafío es, bueno, a ver dónde conseguimos ese talento que necesitamos, pero se va, por lo menos en Argentina, la buena noticia es que la digitalización, según lo que dicen las propias empresas, va a generar más empleo que destruir. De hecho, yo, como anécdota, lo voy a poner, hace menos de 2 años, en octubre o noviembre del 2015, estuvimos con la directora regional de Latinoamérica, con el presidente de una automotriz argentina muy importante, o internacional, pero con sede en Argentina muy importante. Entonces ahí nos contó que durante el año siguiente, que era el pasado, iban a robotizar no sé cuántos procesos, una manera totalmente robotizada. Como eran nuestros principales clientes, se nos vino el alma al piso y dijo, pero además vamos a incorporar 700 personas más. Ah, bueno. Y creo que eso resume un poco el resultado de esto. Es decir, va a cambiar, no es que va a reemplazar. Va a ser la robotización, la digitalización, etcétera, va a ser cosas que hoy hacen personas, y eso va a dar lugar a otras cosas que van a ser solo personas, y más personas, y más producción, ¿no? En fin, es decir, yo no creo que sean oponentes, sino complementarios. Bueno, sin ir más lejos, nosotros mismos somos testigos de esa misma realidad. Recientemente hemos implementado todo un proceso de transformación en nuestra compañía. Hemos automatizado un montón de procesos, hemos digitalizado una gran cantidad de aspectos, sobre todo en lo que es relacionamiento con nuestros asociados, que son las personas que trabajan en nuestros clientes. Ahora, prácticamente todos los procesos, todas las interacciones que un empleado puede tener con nosotros se puede hacer por medios digitales. Hemos digitalizado también parte del reclutamiento. Hoy ya no es necesario que vayan a nuestras sucursales para tener una entrevista, sino que se puede hacer de manera virtual. Y sin embargo, lo que nos ha ocurrido es que el análisis que hacemos al final del día es que hay una parte de componente humano que es imposible de reemplazar, y en el fondo lo que ha ocurrido es que hemos aumentado la velocidad con la que proveemos nuestros servicios. Nuestros clientes están más satisfechos, por eso la gente, el talento está más contenta porque pierde menos tiempo, porque consigue mejores trabajos, mejores oportunidades, pero al mismo tiempo nosotros hemos requerido incorporar más talento para poder unir esas dos necesidades, talento distinto al que a lo mejor antes necesitábamos. Hemos tenido que reconvertir posiciones, capacitarlas, desarrollarlas, pero indudablemente lo que está ocurriendo es un cambio en la forma en cómo trabajamos y una mejor calidad en todo lo que hacemos, que no significa reducción de personal.